Hola, ¿qué tal? A continuación revisaremos el tema de sólidos o el estado sólido. Los sólidos son un estado de la materia que poseen las siguientes características. Tienen una alta fuerza de cohesión, tienen una forma definida y tienen un volumen definido. Es el estado de la materia que no va a adquirir la forma del recipiente, porque ya tienen una forma completamente definida. Los sólidos los podemos clasificar en dos tipos principalmente, en sólidos cristalinos y en sólidos amorfos. La diferencia que hay entre uno y el otro es el orden. En el caso de los sólidos cristalinos tenemos sólidos que sí tienen un orden, mientras que los sólidos amorfos son sólidos que no tienen un orden. Como podemos ver en la imagen, este es un sólido cristalino y podemos revisar muy puntualmente o podemos observar muy puntualmente que existe un orden en el cómo están acomodados tanto los átomos o las moléculas de este sólido, mientras que de este lado vemos que no hay ningún orden, de ahí que el nombre sea amorfo, A sin forma. Los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos poseen las siguientes características, las cuales son muy importantes de revisar. Los sólidos cristalinos tienen una estructura interna definida, tienen un orden cristalino y aún más importante, tienen una celda unitaria. La celda unitaria es esa unidad que nos permite la construcción de una red cristalina y ahorita lo vamos a revisar más en detalle. Mientras que los sólidos amorfos no tienen estructura, no tienen un orden, carecen de una celda unitaria y por lo tanto no tienen una red cristalina. Centrémonos entonces en los sólidos cristalinos y hablemos de los sólidos cristalinos de manera puntual. Los sólidos cristalinos son materiales cuya regularidad superficial es un reflejo de su simetría interna. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Al hablar de la simetría interna, nos referimos al concepto de celda unitaria. Todos los sólidos que son cristalinos tienen una celda unitaria. La celda unitaria es la unidad indivisible más pequeña de un cristal que, cuando se repite en las tres dimensiones, va a formar una red cristalina. Es la unidad más pequeña que, al repetirse en los ejes X, Y y Z, nos va a generar la red cristalina, que es lo que nosotros estábamos observando aquí arriba. Existen diversos tipos de celdas unitarias, pero en pantalla estamos viendo los 7 tipos fundamentales de celdas unitarias, entre los que podemos encontrar los cúbicos, monoclínicos, ortorrómbicos, romboedrales, tetragonales, hexagonales y triclínicos. Algunos de estas celdas unitarias tienen variaciones, como por ejemplo los ortorrómbicos o los monoclínicos, o las más básicas, que son la cúbica. La cúbica tiene 3 diferentes variaciones: cúbica simple, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo. La diferencia entre estas radica en el número de átomos que hay en cada una de estas celdas unitarias. A continuación, utilizaremos un simulador para conocer dos conceptos principales de las celdas unitarias. El primero tiene que ver con cuántos átomos hay por celda unitaria y el segundo es el número de coordinación, es decir, cuántos átomos están en contacto con uno de los átomos seleccionado en la red cristalina. Pero para esto vamos a utilizar el siguiente simulador porque va a ser muchísimo más fácil. Con la ayuda de este simulador podemos reconocer e identificar dos principales conceptos que están relacionados con las celdas unitarias. El primero es cuántos átomos hay por celda y el segundo es el número de coordinación de la celda unitaria. Tenemos en la pantalla este ejemplo que es con la celda cúbica simple. Esta es de manera general la forma de la celda cúbica simple. Si nosotros nos vamos a la red cristalina como tal de la celda cúbico simple y nos hacemos un zoom, encontramos lo que podemos ver en pantalla, que es la celda unitaria como tal. Si analizamos una de estas celdas unitarias, podemos encontrar que en cada una de estas celdas unitarias tenemos solamente un octavo de átomo o de molécula. Es decir, no hay un átomo o molécula en cada vértice, sino solamente un octavo de molécula o átomo, ya que ese octavo es lo que permite que tengamos una celda cúbico simple.
Por lo tanto, a la pregunta de cuántos átomos hay por celda unitaria, si en cada vértice tenemos un octavo y son 8 octavos los que tiene un cubo, la respuesta es 1. En la celda cúbico simple hay solamente un átomo por celda. Y aquí podemos ver cómo están los 8 octavos. El siguiente concepto tiene que ver con el número de coordinación. Y el número de coordinación no es más que cuántos átomos o moléculas están rodeando a un átomo que nosotros hayamos seleccionado. Si tomamos como punto de partida el átomo molécula rojo y contamos los que están alrededor, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de coordinación en una celda cúbica simple es 6. Pasamos al siguiente tipo de celda unitaria, que es la celda cúbica centrada en el cuerpo. Esta es la celda cúbica centrada en el cuerpo, una red cristalina, pero vamos a revisar las celdas unitarias. Aquí podemos hacer un zoom a una celda unitaria. Tenemos una sola celda unitaria del tipo cúbica centrada en el cuerpo. Volvemos a encontrarnos que en cada esquina hay un octavo de átomo. Por lo tanto, tenemos un átomo por celda unitaria. Sin embargo, en esta celda unitaria también tenemos un átomo en el centro. De ahí que el nombre sea cúbica simple centrada en el cuerpo. Contamos entonces el átomo que está en el centro más los átomos o moléculas que están en las esquinas, que son un octavo, nos dan 2 átomos o moléculas por celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. Entonces seguimos repasando. Cúbica simple, un átomo o molécula por celda. Cúbica centrada en el cuerpo, 2 átomos o moléculas por celda. En el número de coordinación contamos ahora cuántos átomos están rodeando a la del centro. Y tenemos 1, 2, 3, 4 de un lado y 1, 2, 3, 4 del otro. Por lo tanto, el número de coordinación es 8 para la cúbica centrada en el cuerpo. Finalmente, para la cúbica centrada en las caras, que es el último tipo de celda unitaria, tenemos aquí la red cristalina. Hacemos un zoom para poder observar solamente una celda unitaria y aquí nos encontramos con lo siguiente. Tenemos un octavo de átomo en cada esquina, por lo tanto tenemos un átomo, pero además de eso también tenemos la mitad de un átomo en cada lado del cubo. ¿Cuántos lados tiene un cubo? Tiene 6 lados, y si tenemos la mitad de un átomo o molécula en cada lado, serían 3 átomos en total. 3 más 1 que viene de los octavos de la esquina nos dan 4. Por lo que en la celda cúbica centrada en las caras tenemos 4 átomos por celda. Repasemos. Cúbica simple, un átomo por celda. Cúbica centrada en el cuerpo, 2 átomos por celda. Y cúbica centrada en las caras son 4 átomos por celda. Con el número de coordinación podemos contar 4 arriba, 4 abajo son 8, 9, 10, 11 y 12. El número de coordinación en la celda cúbica centrada en las caras es 12. De aquí de nuestro repaso tenemos que el número de coordinación de la cúbica simple es 6, de la cúbica centrada en el cuerpo es 8 y de la cúbica centrada en las caras es 12. Independientemente del tipo de celda unitaria, de lo que acabamos de hablar hace un momento, los sólidos cristalinos los podemos clasificar en 3 tipos de sólidos cristalinos: sólidos moleculares, sólidos iónicos y sólidos atómicos. La diferencia entre cada uno de estos sólidos es la base de la celda unitaria. Es decir, por ejemplo, los sólidos moleculares son sólidos que están basados en moléculas. Es decir, en cada vértice vamos a encontrar moléculas. Al ser sólidos basados en moléculas, las interacciones que mantienen o que forman y que mantienen estable esta red cristalina son interacciones intermoleculares, como dipolo-dipolo, dipolo-inducido, dipolo-inducido, entre otras. Después tenemos a los sólidos iónicos.
Los sólidos iónicos, como su nombre lo dice, lo que vamos a encontrar en cada una de las esquinas son iones. Estos van a estar mantenidos por fuerzas electrostáticas. Recordemos que los iones tienen carga puntual, positiva o negativa. Por lo tanto, las fuerzas electrostáticas entre la carga negativa y positiva es lo que va a permitir que se mantenga su red cristalina. Importante que estos sólidos, al igual que los sólidos covalentes, no conducen la electricidad. Y quizás esto puede sonar un poco confuso al principio porque, por ejemplo, cuando pensamos en un sólido iónico, retomamos el cloruro de sodio o la sal común de mesa y tenemos la idea que la sal podría ser una conductora de la electricidad. En realidad, el sólido iónico como tal no conduce la electricidad. Lo que conduce la electricidad es si nuestro sólido iónico lo disolviéramos en agua, por ejemplo. Ahí sí conduce la electricidad, pero sólido como tal no conduce la electricidad. Y finalmente tenemos a los sólidos atómicos, los cuales están divididos a su vez en de dos tipos, los que tienen red covalente y enlace metálico. En este caso, los sólidos atómicos de enlace metálico son los únicos que sí van a tener una conducción de la electricidad. En el caso de los de la red covalente, solamente el grafito, que es un ejemplo de este sólido, va a conducir la electricidad. Espero que te hayan quedado claro lo que hemos revisado sobre los sólidos, la clasificación de sólidos cristalinos, sólidos amorfos, los tipos de sólidos cristalinos que acabamos de discutir, así como el concepto de celda unitaria. Si tienes cualquier duda, puedes hacérmela saber en los comentarios.